Vamos a comenzar con el cuerpo de nuestro árbol. Yo les recomiendo hacer con una lana un poco más gruesa, acrílico en este caso, es lo mismo el material que ustedes tengan, más grueso. Si tienen más finito, úsenlo doble, porque así con menos vueltas logran una altura acorde a su gusto y su necesidad. Vamos a necesitar un marcador de puntos y obviamente una aguja que corresponda al grosor. El marcador de puntos es muy importante, fundamental, para poder marcar, porque vamos a trabajar en espiral y en espiral se pierde el inicio de vuelta, sobre todo si tenemos que cortar en algún momento, dejar el tejido por alguna distracción o alguna cuestión. Siempre es importante tener un marcador de puntos. ¿No tienen marcador de puntos? No se hagan problema, utilicen un alfiler de gancho, un hilo de otro color, un clip de papel, lo que tengan y les sirva está bien. El tema es que marquen de alguna manera que ustedes puedan y se entiendan ese primer punto. Entonces vamos a iniciar con un anillo mágico que se inicia tomando la hebrita de esta manera, envuelven sin apretar los dedos, envuelven así, pasan, sacan hebra, retiran los dedos y hacen una cadenita. Y ahí ya quedó afirmado nuestro anillo mágico. Acá vamos a hacer 6 medios puntos. Automáticamente ponen el marcador, que lo pueden poner en la hebrita de atrás y ahora les explico por qué, sin tomar toda la hebra como si la fueran a tejer normal, y ahora les explico por qué. Hacemos los 6 medios puntos, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierran el anillo mágico tirando de la hebrita de inicio, cierran despacito, ven cómo se va cerrando, ahí tranquilamente. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dijimos que íbamos a trabajar en espiral. ¿Cómo es trabajar en espiral? Sencillo, sin hacer un punto deslizado al finalizar la vuelta. No se finalizan, digamos, las vueltas. Así que vamos a hacer nuevamente 6 medios puntos, pero solamente tomando la hebra de atrás. No trabajen en forma ajustada, así les va a ser más sencillo. Entonces acá tenemos un punto, ya ponemos nuestro ganchito, 1, 2, 3, 4, 5 y llegamos al último 6. ¿Ven? Acá ya llegamos otra vez al marcador. Vayan sacando el tejido porque en realidad nosotros ahora estamos tejiendo en redondo y la parte hueca, digamos, la parte de adentro nos queda de este lado. Nosotros tenemos de frente nuestro tejido, así que vayan dándole forma, ¿sí? El cabito, la colita, tiene que quedar del lado de atrás o de adentro. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la vuelta 3, ya hicimos 2 vueltas, en la vuelta 3 vamos a seguir trabajando. Siempre trabajamos con la hebrita de atrás. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 medios puntos en cada punto. Entonces ahora vamos a tener 12 medios puntos al finalizar la vuelta. 1,
Ponemos marcador, no se olviden el marcador. Dos. Tres. Cuatro. 7, 8, 9, 10 y en nuestro último punto hacemos 2 más y ya tenemos 12 medios puntos. ¿Ven? Ya a partir de acá les va a ser más sencillo ubicar los puntos y trabajar mejor, ¿sí? Muy bien, ahí hicimos la vuelta 3. En la vuelta 4 vamos a seguir trabajando sin aumentos. Un punto por cada punto por la hebra de atrás. Entonces seguimos teniendo 12 puntos. Y el último punto. Seguimos ahora con la vuelta 5. La vuelta 5 va a ser un aumento, un punto, un aumento, un punto sin aumento. Entonces empezamos con un aumento. Un aumento, ya sabemos, son 2 en un mismo punto. Ahí hice 2, pongo mi marcador. Este sin aumento son 3. Este con aumento 4, 5. Este sin 6. Este con 16, 17 y por último sin 18 puntos. Entonces les tienen que quedar 18 puntos en la vuelta número 5. Muy bien, ahora las 6 y las 7 la van a hacer exactamente igual con la hebra de atrás, pero sin aumentos. ¿Correcto? Entonces nos vemos cuando termino la vuelta número 7. Último punto de la vuelta número 7. Ustedes dirán, ¿y cómo me doy cuenta por qué vuelta voy? Muy fácil. Muy fácil. Cuentan estas salientes, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy fácil. Ahora, vamos a hacer en la 8 un aumento, pero cada 2 puntos. O sea, un aumento, 2 puntos no. En un aumento, en 2 puntos no. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer un aumento. 1 y 2. Ponemos nuestro marcador. No se olviden. Soy reiterativa, pero es importante. Acá 1 y 2 sin aumento. En este va aumento. Uno y 2 sin aumento. Y los últimos 2 sin aumento. ¿Por qué terminamos con los sin aumento?
porque empezamos con aumento. Si hubiéramos empezado 2 sin aumento y después un aumento, el último tendría que haber sido aumento. Tómenlo en cuenta siempre. Muy bien, entonces ahora tendríamos que tener tanto como 24 puntos. ¿Correcto? Esta es la vuelta 8. Vamos a tejer 24 puntos en la fila 9 y en la fila 10 también. Entonces nos vemos nuevamente cuando terminamos la fila 10. Y acá llegamos al fin de la vuelta número 10, donde seguimos teniendo 24 puntos. Ahora vamos a hacer un aumento, pero cada 3 puntos. ¿Correcto? Es igual que el anterior. En vez de cada 2, cada 3. Hacemos aumento. Ponemos nuestro marcador. Y ahora hacemos 3 puntos sin aumentar. Un aumento. Y nuevamente 3 puntos sin aumentar. Y así hasta el final de la vuelta, donde entonces tendremos 30 puntos. Una vez que terminemos con los 30 puntos, vamos a hacer 3 vueltas más con esos 30 puntos. Entonces vamos a llegar a la vuelta número 14. ¿Cómo continuamos esto? Lo que tenemos que hacer es un aumento cada 4 puntos en la vuelta 15. 16, 17 y 18, o sea, 3 vueltas más después del aumento, sin aumento, llegamos hasta la 18. Y después, ahí ya teníamos 36 puntos. Después de la 18, en la vuelta 19, vamos a hacer un aumento, pero cada 5 puntos. Ahí llegamos a los 42 puntos. Y vamos a repetir en la vuelta 20, 21 y 22. Así fue como hice mi pinito de 16 centímetros de alto, que es un alto bastante piola como para un escritorio. Si ustedes quieren hacerlo más alto, sencillamente siguen la misma progresión. O sea, en la 23 harían un aumento cada 6 y 3 vueltas más sin aumento. ¿Correcto? Después harían un aumento cada 7 puntos y 3 vueltas más sin aumento. Y así sucesivamente. Y siempre que hagan aumento van a tener 6 puntos más que en la vuelta anterior. Siempre que hagan aumentos. ¿Eso por qué? Porque iniciamos con 6 medios puntos. Entonces siempre la progresión de aumento va a ser de 6 en 6. Por eso tuvimos 6, después 12, después 18, 24, 30, 36, 42 y así sucesivamente. Y con eso terminamos el pinito. Entonces yo voy a seguir hasta la vuelta 22 y ahí les explico cómo seguir. Bueno, acá ya hice las 22 vueltas, como les había dicho. Ya tengo un alto de 17 centímetros aproximadamente. ¿Ven? Unos 17 centímetros. Así que ya me parece un tamaño absolutamente normal. Queda absolutamente bien paradito a pesar de no tener relleno. Si ustedes quieren, le pueden hacer una basecita acá, aprovechando la hebrita de adentro, porque la de afuera la vamos a utilizar para el follaje. Utilizando esta otra hebrita, hacen en redondo, haciendo disminuciones
y poniéndole relleno. Si quieren les armo un video sobre eso, pero no me parece necesario para este pirito, más cuando tenga el peso del propio follaje y las decoraciones que le vayamos a poner. Queda perfectamente bien paradito, sin ningún problema. Muy bien, en el próximo video les voy a hacer el tema del follaje.